Buenas noches. Soy el cronista. Bienvenidos a este archivo de lo inexplicable. Un espacio para las historias que se viven en las sombras de la experiencia humana. El tema que abordaremos esta noche es complejo y sombrío. Nos adentraremos en los muros de los llamados anexos, centros de rehabilitación que operan en los márgenes de la ley y de la esperanza. Son lugares que nacen de la desesperación de las familias y se convierten en la última parada para muchos que luchan contra la adicción. Son, por su propia naturaleza, crisoles de sufrimiento, contenedores de una energía humana en su estado más crudo, el dolor de la abstinencia, la ira del encierro forzado, la culpa por una vida de errores y el miedo a un futuro incierto. En estos lugares, la línea que separa una alucinación por la desintoxicación de una manifestación real es casi inexistente. La mente, debilitada y expuesta, se convierte en un campo de batalla. Las siguientes crónicas son testimonios de esa batalla. Relatos de almas atrapadas entre dos prisiones, la de los muros de concreto y la de un horror que no puede ser curado con terapia de grupo. Les pido que escuchen con el corazón dispuesto y un profundo respeto por la fragilidad humana que aquí se expone. Este testimonio nos fue enviado por un hombre al que llamaremos Martín, quien sobrevivió a una estancia de 6 meses en un anexo no regulado en el estado de Puebla. Su relato no se centra en la brutalidad física del lugar, que ya de por sí era terrible, sino en el horror psicológico que habitaba en el castigo más temido del centro, la silla de la reflexión. Martín fue llevado al anexo La Nueva Vida por su propia familia. Fue, como tantos otros, un levantón. 2 hombres robustos lo sacaron de su casa en mitad de la noche. El lugar era una vieja casona en un barrio popular, sobrepoblada y regida con una disciplina militar por hombres a los que llamaban padrinos, exadictos que aplicaban la misma dureza que, según ellos, los había salvado. La terapia consistía en trabajo físico extenuante, humillación pública en las juntas de grupo y una doctrina religiosa interpretada a conveniencia. Cualquier infracción, cualquier acto de rebeldía, se pagaba caro. El castigo máximo, reservado para las faltas más graves, no eran los golpes, era la silla. En el sótano de la casona había una pequeña habitación sin ventanas, siempre húmeda y con un penetrante olor a moho. En el centro exacto de esta habitación había una vieja silla de madera, la silla de la reflexión. El castigo consistía en permanecer sentado allí durante 24 horas, a oscuras, en silencio, solo. Martín fue enviado a la silla durante su segundo mes, tras una violenta discusión con uno de los padrinos. 2 hombres lo llevaron al sótano, lo sentaron y cerraron la pesada puerta de madera, dejándolo en una oscuridad absoluta. Las primeras horas, cuenta Martín, fueron una lucha contra su propia mente, la ansiedad, la ira, los primeros síntomas de la abstinencia que los sedantes apenas contenían. El frío del suelo de cemento le calaba los huesos. El silencio era total, opresivo. Fue hacia la medianoche cuando comenzó. Primero fue un susurro, un murmullo débil que parecía venir de las paredes mismas. Martín pensó que era su mente, que el aislamiento lo estaba volviendo loco, pero el susurro se hizo más claro. No era una voz, eran muchas, ecos de frases rotas, lamentos, súplicas. Por favor, ya no aguanto, déjenme salir. Y entonces, en la oscuridad, empezó a ver, no con los ojos, sino en su mente, vislumbres, escenas fantasmales que se proyectaban en la negrura. Vio a un joven,
no más de 20 años, sentado en la misma silla donde él estaba, llorando en silencio. Vio a un hombre mayor, golpeando las paredes con los puños, gritando el nombre de una mujer. Vio a otro, riendo a carcajadas, una risa maníaca y rota. Comprendió con un terror que le paralizó el cuerpo. No estaba solo. Estaba viendo los ecos de todos los hombres que se habían sentado en esa silla antes que él. La habitación, y en particular la silla, no era solo un lugar de castigo. Era una especie de esponja psíquica. Durante años había absorbido la desesperación, la culpa y la angustia de cientos de hombres rotos. Y ahora, en el silencio y la oscuridad, estaba reproduciendo su archivo de sufrimiento. El horror de Martín se intensificó. Las visiones se volvieron más nítidas. Ya no solo veía, también sentía. Sintió el frío de la desesperanza del joven. Sintió la ira impotente del hombre que golpeaba los muros. Sintió la locura del que reía. Era como si el dolor acumulado en el lugar lo estuviera ahogando, filtrándose en él. Intentó rezar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Intentó pensar en su familia, en el mundo exterior, pero las imágenes de los otros lo invadían, sus lamentos ahogando sus propios pensamientos. Se sentía borrado, disuelto en el dolor ajeno, y entonces, en el clímax de su terror, sintió una presencia. Algo se había materializado en la silla, con él. No lo vio, pero sintió su peso, su densidad, y sintió que no estaba hecho de carne y hueso, sino de pura miseria. Era la suma de todos los ecos, una entidad nacida de la agonía acumulada en esa habitación. Una voz le habló, no con sonido, sino directamente en su mente. Era una voz calmada, seductora, que contenía el timbre de todos los que habían sufrido allí. «Ya no luches», le dijo la voz. «El dolor es demasiado. Ríndete. Nosotros te entendemos. Quédate aquí. Sé uno más de nosotros. Aquí no hay juicio. Solo hay compañía en el sufrimiento. Es una forma de paz, la paz del final. Déjate ir». La oferta fue una tentación insidiosa. Martín estaba agotado, física y mentalmente. La idea de dejar de luchar, de simplemente disolverse en esa nada empática, era casi irresistible. Sintió que su propia voluntad se debilitaba, que su conciencia comenzaba a deshilacharse. Fue un recuerdo, un pequeño detalle de su vida exterior, lo que lo salvó. El recuerdo del rostro de su hija pequeña, sonriendo. Esa imagen, ese pequeño anclaje de amor y de esperanza, fue como un destello de luz en la oscuridad. Se aferró a ese recuerdo con todas las fuerzas de su alma. «No», pensó, con una convicción que no sabía que poseía. «Yo no soy ustedes, mi dolor es mío, y voy a salir de aquí». En el instante en que formuló ese pensamiento, la presencia se retiró. La sensación de peso desapareció. Los susurros cesaron. El frío disminuyó. Se quedó solo de nuevo, temblando en la oscuridad, pero con una nueva determinación. Pasó el resto de las horas en un silencio que ya no era opresivo, sino simplemente vacío. Cuando finalmente abrieron la puerta, la luz del día le pareció la visión más hermosa que había contemplado jamás. Los padrinos se sorprendieron al verlo. Esperaban encontrar a un hombre roto. Encontraron a alguien con una extraña serenidad en la mirada. Martín completó su estancia en el anexo. No volvió a infringir una regla. No por miedo al castigo, sino porque sabía que el verdadero infierno no eran los golpes ni la humillación. Era esa silla en el sótano, y había sobrevivido a él. Termina su relato diciendo que esa experiencia, de una forma retorcida, fue lo que lo salvó.
Al enfrentarse a la personificación de la desesperanza pura, encontró dentro de sí una voluntad de vivir que no sabía que tenía. Pero nunca olvidará el susurro de esa entidad, la promesa de una paz hecha de dolor compartido, y a veces, en sus noches más oscuras, todavía siente el frío de la silla y el eco de una voz que lo invita, amablemente, a dejarse ir. Hay lugares que se convierten en recipientes del dolor, donde el sufrimiento adquiere una conciencia propia, pero a veces el horror no es el lugar, sino la persona. Hay individuos que, por alguna razón, se convierten en faros para lo oscuro, amplificadores de la miseria ajena. La siguiente crónica, relatada por un hombre que trabajó como consejero en uno de estos centros, trata sobre un interno que no trajo consigo una adicción, sino una maldición. Conocí a un hombre, Saúl, en una reunión de apoyo. Había sido adicto durante muchos años y tras su recuperación dedicó su vida a trabajar como padrino y consejero en un anexo en la periferia de Monterrey. Era un hombre grande, con la piel curtida y los brazos cubiertos de tatuajes, pero con una mirada cansada y compasiva. Me contó esta historia como una confesión, la única experiencia que casi lo hizo abandonar su labor y volver a beber. Al anexo llegó un joven al que llamaremos Daniel. Tenía apenas 19 años. No era el interno típico, no era violento, no era un criminal. Era un muchacho delgado, de ojos asustados, que parecía permanentemente al borde de un ataque de pánico. Su familia lo había internado a la fuerza, afirmando que su adicción a las drogas lo había vuelto paranoico y peligroso. Desde el principio, Saúl notó que algo no encajaba. Daniel no mostraba los signos físicos de un consumidor de drogas duras, y en las juntas, cuando le tocaba hablar, no hablaba de su consumo, hablaba de las voces. Decía que escuchaba los pensamientos de los demás. No sus pensamientos conscientes, sino lo malo, los resentimientos, las mentiras, los secretos sucios. Los otros padrinos y los psicólogos del centro lo diagnosticaron rápidamente: esquizofrenia paranoide con alucinaciones auditivas. Lo medicaron, pero los fármacos no parecían tener efecto. Daniel seguía acurrucado en un rincón del patio, con las manos sobre los oídos, meciéndose para intentar bloquear el ruido. Pronto, la presencia de Daniel comenzó a afectar a toda la población del anexo. El ambiente, ya de por sí tenso, se volvió irrespirable. Pequeñas disputas se convertían en peleas violentas. Hombres que llevaban meses en calma sufrían recaídas inexplicables. Y por las noches, los dormitorios se llenaban de gritos. Los internos se despertaban de pesadillas terribles, en las que sus peores miedos y sus secretos más vergonzosos se hacían realidad. Saúl se dio cuenta de un patrón perturbador. La violencia y las crisis siempre estallaban cerca de Daniel, y notó que Daniel parecía saber cosas que era imposible que supiera. Un día, 2 internos tuvieron una pelea brutal por una supuesta deuda. Daniel, que estaba al otro lado del patio, comenzó a gritar: «No es por el dinero, es porque te robó la foto de tu hija». El interno acusado se quedó blanco. Era verdad. Nadie, excepto él, sabía que guardaba esa foto como su tesoro más preciado. Saúl, intrigado y asustado, decidió hablar con Daniel en privado. Lo llevó a su pequeña oficina. «¿Qué está pasando, Daniel?», le preguntó. «¿Cómo sabías lo de la foto?». Daniel, temblando, finalmente se abrió. Le contó que no era una enfermedad, era un don o una maldición que había tenido desde niño. Podía escuchar la oscuridad en la gente. Lo describió como una estática constante,
un ruido de fondo hecho de la malicia y el dolor del mundo. Normalmente podía sobrellevarlo, pero en el anexo, el ruido era ensordecedor. Aquí todos gritan por dentro, le dijo Daniel con lágrimas en los ojos. El odio, la culpa, los secretos, es un infierno. No puedo apagarlo, y cuando estoy cerca de alguien, el volumen sube, y a veces se desborda y contagia a los demás. Saúl, a pesar de su naturaleza pragmática, sintió que el chico decía la verdad. Daniel no era la causa del caos, era un pararrayos psíquico. Estaba absorbiendo la inmensa carga de negatividad del lugar, y ésta se estaba retroalimentando a través de él, amplificándola y proyectándola sobre los demás. Decidió hacer un experimento. Llevó a Daniel a la capilla del anexo, el único lugar relativamente tranquilo. Se sentó frente a él. «Quiero que intentes hacer algo», le dijo Saúl. «Quiero que intentes pasarme un poco de lo que escuchas, solo por un segundo. Necesito entender». Daniel se negó, aterrorizado. «No puedo, lo va a destruir», susurró. Pero Saúl insistió. «Soy fuerte, lo necesito para poder ayudarte». Finalmente, Daniel asintió. Cerró los ojos, concentrándose. Saúl no supo qué esperar. Quizás un dolor de cabeza, un mareo. Lo que experimentó fue mucho peor. No fue un sonido, fue una avalancha. En un instante, la mente de Saúl fue inundada por una cacofonía de pura negrura. No eran voces, era la esencia cruda de la maldad. Sintió el odio de un hombre que planeaba asesinar a su compañero de celda. Sintió la culpa nauseabunda de otro que había abusado de su propia hija. Sintió el resentimiento helado, la envidia corrosiva, la desesperación suicida de 100 hombres atrapados. Vio imágenes, fragmentos de vidas destrozadas, actos de una crueldad que su mente apenas podía procesar. El universo se redujo a ese torrente de inmundicia psíquica. Sintió que su propia identidad, su sobriedad, su fe, todo se disolvía en ese ácido. Y en el centro de todo, escuchó la voz de Daniel, no la del chico, sino la de su don, un eco que gritaba de dolor, aplastado bajo el peso de todos los pecados del mundo. La experiencia duró apenas un par de segundos, pero para Saúl fue una eternidad en el infierno. Soltó un grito y se echó hacia atrás, cayendo de la silla. El contacto se rompió. El ruido cesó. Se quedó en el suelo jadeando, bañado en sudor frío, con el alma temblando. Miró a Daniel. El joven lo observaba con una tristeza infinita. «Se lo dije», susurró. Saúl, esa misma tarde, hizo algo que iba en contra de todas las reglas. Falsificó un informe médico, arregló los papeles y sacó a Daniel del anexo. Lo llevó a un pequeño monasterio en la sierra, con unos monjes que conocía, un lugar de verdadero silencio y paz. Le dijo a la familia del chico que había sido trasladado a una clínica especializada. Nunca supo qué fue de Daniel. Saúl me contó esta historia para explicar por qué, a pesar de todo, seguía trabajando en ese infierno. Ese día, me dijo, entendí que la adicción es solo la superficie. Debajo hay un océano de dolor. Y si no ayudamos a la gente a vaciar ese océano, a veces el océano los ahoga a ellos. O peor, aprenden a respirar debajo de él. Hay personas que son un imán para el sufrimiento ajeno. Pero también hay edificios que parecen haber sido construidos con ese mismo propósito. Lugares cuya historia está tan impregnada de toxicidad que se convierten en depredadores, atrayendo a los débiles para alimentarse de su desesperación. La siguiente investigación trata sobre uno de esos lugares. En las afueras de la Ciudad de México, en una zona industrial de Ecatepec,
se encuentran las ruinas de un edificio de concreto que fue, hasta principios de los 2000, el centro de rehabilitación La Última Oportunidad. El lugar fue clausurado tras una serie de muertes que oficialmente fueron clasificadas como suicidios. Pero las historias que cuentan los pocos que salieron de allí con vida hablan de algo más, de una presencia en el anexo que no ofrecía una última oportunidad, sino que la arrebataba. Mi investigación sobre este lugar reveló una historia de toxicidad, tanto literal como espiritual. El edificio no siempre fue un anexo. Fue construido a principios del siglo XX para ser una curtiduría, un lugar donde se trataban pieles con químicos corrosivos en condiciones de trabajo infrahumanas. Décadas después, fue un rastro clandestino. Y más tarde, una morgue no autorizada durante una de las épocas más violentas de la zona. El suelo y las paredes del edificio estaban literalmente saturados de una historia de muerte, químicos y sufrimiento. Cuando finalmente se convirtió en un anexo, el lugar ya estaba enfermo. Los testimonios de los sobrevivientes, que logré recabar con mucha dificultad, son escalofriantemente coherentes. Todos hablan del cuarto de valoración. Era una pequeña habitación aislada, con las paredes acolchadas y manchadas. Allí encerraban a los recién llegados durante los primeros días, para que pasaran lo peor del síndrome de abstinencia, la malilla. Era una práctica común en estos lugares. Pero en La Última Oportunidad, los internos no pasaban la desintoxicación solos. Todos, sin excepción, describen la misma experiencia. En el clímax de su sufrimiento físico y mental, cuando el cuerpo se retorcía de dolor y la mente era un caos de alucinaciones, una visita llegaba. No entraba por la puerta. Simplemente se formaba en el rincón más oscuro de la habitación. La describen como una figura que no tenía una forma fija. Era un imitador. Adoptaba la apariencia de la persona que el interno más había dañado en su vida, o la personificación de su mayor vergüenza. Para un hombre que había abandonado a su familia, la figura tomaba la forma de su esposa, llorando y acusándolo. Para una mujer que había robado a sus padres, tomaba la forma de su madre, con una expresión de infinita decepción. Para un joven que había causado un accidente fatal, tomaba la forma de la víctima, con el cuerpo destrozado. La entidad no los atacaba físicamente. Su tortura era puramente psicológica. Hablaba con la voz de la persona que imitaba, y sus palabras eran un veneno diseñado para destruir cualquier atisbo de esperanza. «No hay perdón para ti», le susurraba al hombre de familia. «Tu dolor es justo. Nunca saldrás de aquí. Nos fallaste», le decía a la mujer que había robado. «Eres una vergüenza. Sería mejor que no existieras. Morí por tu culpa», le gemía a la aparición del joven accidentado. «Y te estoy esperando». La entidad se alimentaba de la culpa. La extraía de sus víctimas, la magnificaba y se las devolvía como un arma. Los empujaba hacia el abismo de la autocompasión y el odio a sí mismos, hasta que solo veían una salida. Los suicidios siempre ocurrían en ese cuarto. Los internos, tras días de esta tortura psicológica, eran encontrados sin vida, habiéndose quitado la existencia con los jirones de su propia ropa. Los padrinos del anexo lo registraban como una trágica consecuencia de la malilla, pero los sobrevivientes sabían la verdad. No eran suicidios, eran inducciones, asesinatos psicológicos. Uno de los sobrevivientes, un hombre que pasó 3 días en ese cuarto y logró salir, me contó el secreto de su supervivencia. En su segundo día, la entidad se le apareció, tomando la forma de su hermano menor.
a quien él había iniciado en el consumo de drogas y que había muerto de una sobredosis. La aparición lo atormentó sin piedad, pero este hombre, en un momento de extraña lucidez en medio de la abstinencia, se dio cuenta de un detalle. La aparición de su hermano era perfecta, su voz era idéntica, su dolor parecía real, pero no olía a nada. Su hermano, en vida, siempre usaba una loción muy específica. La ausencia de ese olor fue la grieta en la ilusión. «Tú no eres mi hermano», le dijo a la aparición, y en lugar de sentir culpa, sintió una rabia pura. «Tú no tienes derecho a usar su rostro». La reacción de la entidad fue inmediata. La imagen de su hermano se distorsionó, se derritió como cera caliente, revelando por un instante lo que había debajo, una forma vagamente humana, hecha de sombras y con una boca llena de demasiados dientes. Soltó un chillido de furia y se desvaneció. No volvió a aparecer. Este hombre fue uno de los pocos que logró salir. Su historia, junto con la de los demás, pinta un cuadro aterrador. El anexo La Última Oportunidad no era un centro de rehabilitación, era un nido, una entidad nacida de la historia tóxica del lugar, un depredador de culpas, que encontró en los adictos una fuente inagotable de alimento. Y los dueños del anexo quizás lo sabían y simplemente le ofrecían sus pacientes como un sacrificio a cambio de una paz superficial en el resto de sus instalaciones. Los lugares destinados a la sanación del alma son, por definición, campos de batalla, y en toda batalla hay bajas. Las crónicas de esta noche nos han llevado a los rincones más oscuros de esa lucha, donde la enfermedad del cuerpo y la mente se convierte en la puerta de entrada para horrores que no conocen cura. Gracias por su valentía al escuchar estos testimonios. Este archivo busca ser un faro, por tenue que sea, en esa oscuridad. Si la vida lo ha llevado a uno de estos lugares y ha sido testigo de algo que la razón no puede contener, le invito a compartir su relato enviándolo a nuestro correo. Su voz es importante. Suscríbase y active las notificaciones. La noche es larga y aún quedan muchos expedientes por abrir. Hasta la próxima, y que encuentren la fuerza para ganar sus propias batallas, tanto las interiores como las exteriores.